Bueno, y es jueves, como cada 2 semanas en jueves, la sección Entre Banquetas para hablar de espacio público y ciudad con el arquitecto José Antonio Ramírez Reyes, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas e integrante activo del Laboratorio Urbano de La Laguna. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Pues encantado de estar aquí otra vez. Esta es segunda edición de Entre Banquetas y pues bien importante, ¿no? Porque el día de ayer se conmemoró un día más, 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Este día que desde 1974 se viene conmemorando justo para, no en un sentido pesimistas, como para recordarnos lo mal que vamos en el tema medioambiental, sino claro, para preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer por el medio ambiente, no? Y en ese sentido se me hizo bien interesante traer este tema con ustedes y con nuestros radioescuchas, porque pues el espacio público es justamente uno de los principales contenedores de o lo mal que estamos haciendo las ciudades con medio ambiente, o lo bien que lo pudiéramos estar haciendo, ¿no? Entonces este tema creo que es importantísimo, y al final de cuentas, ¿por qué nos interesaría el espacio público, no? Muchos podrían pensar eso, de los que nos están escuchando. Mira, un dato, hoy en día 4 de cada 5 mexicanos y mexicanas viven en ciudades, ¿no? Okay. O sea, es decir, casi el 81% de la población vive en ciudades. Y como lo habíamos platicado anteriormente, la ciudad se forma de espacio público, porque ahí se da el encuentro, ahí se da el intercambio, la riqueza de la interacción persona con persona, ¿no? Sin embargo, pues vamos a reconocerlo, ¿no? O sea, hemos construido espacios públicos de asfalto, de concreto, calientes, sin vigilancia de los vecinos, zonas aisladas, muy lejanas, en la noche completamente desiertas. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué clase de sociedad o de ciudad podemos construir si tenemos el espacio público tan degradado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, viene la parte de medio ambiente, ¿no?, a darnos con una cachetada de realidad, con estos 42, 43 grados, ya un mes tenemos. Sí, un mes con temperaturas de 40. Que rondan los 40, terrible. Sí. Oye, y fíjate, ayer en el Día Mundial del Medio Ambiente, el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga mencionaba una frase que él escuchó y se ha venido diciendo que era: este verano, a pesar de que oficialmente todavía estamos en primavera, no ha iniciado como tal el verano, podría ser el más fresco del resto de nuestras vidas. Es decir, que no podemos normalizar que tengamos en algún momento temperaturas de 45 o superiores. Y fíjate, me llamó la atención el eslogan de este año del Día Mundial del Medio Ambiente: nuestra tierra, nuestro futuro, somos la generación restauración. Obviamente, solo se restaura algo que está roto y que está dañado. Entonces, qué bueno que haya un reconocimiento del daño que le hemos generado a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos naturales, a nuestros ecosistemas y a nuestros espacios públicos, pero tendríamos que tener desde hace mucho acciones ya contundentes para decir que somos la generación restauración. Es decir, podemos ser la generación que no sea solo de discurso y que no sea solo de discurso. Podemos ser una generación bisagra, pero siempre y cuando tomemos acciones, porque ya vamos muy tarde, ¿no? Sí, completamente. Y mira, para ponerle números a esto, ¿no? Porque es importante siempre mencionar. En el 2015, ONU Habitat lanza el índice de ciudades prósperas y califica a varias ciudades con la misma vara para ver cómo andábamos en temas de calidad de vida. Y a Torreón, fíjate, en el indicador de calidad de vida en áreas verdes per cápita nos califica con 21.87 sobre 100. Okay. O sea, yo creo que si estás en la escuela, pues te ponen 5, ¿no? Sí, claro. Te ponen 5, pero aquí no, aquí nos pusieron 21.87, okay, ¿no? O sea, te estoy hablando de 3.28 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Claro, ya en el 2020, cuando hacemos otra vez el cálculo, andamos ahorita entre 4 y 4.2 metros cuadrados de área verde por habitante. O sea, cuando lo ideal sería tener ¿cuánto? ¿O qué te dice? 15. Tendríamos que tener 15. O sea, pero lo que quiero decir es, no solamente estamos muy lejos de lo deseado, lo indicado por lo ONU Habitat, sino aparte vamos lentísimo. O sea, en 8 años pasamos de 3.28 a 4 metros cuadrados por habitante. O sea, a ver, desde 2015 para acá,
El gran parque urbano que se hizo de allá para acá, pues fue la línea verde. Y párale de contar, ¿no? Entonces, sí necesitamos voltear a ver a esos grandes áreas donde podamos ir con nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia a jugar. No tener que hacerlo de noche porque el sol incandescente no te permite usar el espacio público. Y en ese sentido, fíjate, hay una frase bien interesante del doctor Carlos Verdaguer, no el cantante. El doctor, no, ese era Diego, ¿no? Diego, exacto, de la Universidad Politécnica de Madrid, que dice, y es muy, da mucha luz, dice: por bien diseñado que esté un espacio, por mucho presupuesto que se le invierta, un lugar que permanece abandonado durante el día, con la gente pasando sin detenerse, es un fracaso del espacio público. ¿Cómo no? Sí. Y interioricé esta frase mucho pensando en cómo hemos venido construyendo esas plazas, esos parques, toda esa infraestructura de recreación en la ciudad, de equipamiento de recreación. Y me voy a cosas muy tangibles, o sea, simplemente desde las especies que sembramos como árboles en la calle, cuando sembramos. Sí, claro. ¿No? Sí. Porque una cosa es que sembremos y luego otra cosa es que sembramos, ¿no? Ajá. Y que lo que sembramos lo mantengamos, lo reguemos. Sí. ¿No? Los cuidados. Y fíjate, tocas un punto interesante que es como quisiera cerrar esto, ¿no? Al final, que es qué mitos tenemos que romper sobre el cuidado de los árboles. Pero un paso atrás, yo ya no siendo tan negativo, sí veo que como sociedad aprendimos de aquella famosa helada negra del 2011. Sí. ¿No? Donde el 70-80% de la vegetación murió, ¿no? Se secó. ¿No? Creo que sí ha venido una tendencia de voltear a ver estos árboles endémicos como el mezquite tejano, como el palo verde, en lugar de los cipreses, en lugar de los árboles fresnos, ¿no? Pero creo que no ha sido suficiente, ¿no? Creo que no ha sido suficiente. La otra vez compartía en las redes un antes y un después de ciertas calles, como por ejemplo el antiguo Banco de México, como hace 7 años veías una varita de un mezquite que un colectivo sembró ahí, y ahorita son unos árboles monumentales, hermosos, ¿no? Pero por el otro lado, también me ha tocado ver con muchas colonias residenciales talan árboles nada más porque pues no va con la estética del edificio, ¿no? Entonces está como esa lucha de poder hacer que el espacio público sea habitable, ¿no? Con los árboles. Y para eso sí es importante no nada más sembrar árboles, sino cómo los cuidamos. Y mitos que tenemos sobre el cuidado. Bueno, número 1, el encalado de los troncos. O sea, es increíble, ¿no? En el 2021 estuvimos en una conferencia de un arborista de Nuevo León, Cosijopi Montero, que nos dio el ABC de las malas prácticas en los árboles. Y nos decía, número 1, el encalado de los troncos no se hace. Eso era una técnica ancestral que se usaba para el maíz, por otras cuestiones, pero no tiene nada que ver con los árboles. De hecho, nos decía, vean con detenimiento un tronco encalado y díganme si evita que los bichos se suban. Pues no, tú ves la hilera de los asqueles. Sí, o sea, los notas más porque hacen contraste con el blanco, ¿no? Es correcto. O sea, ahí los ves escalando. Entonces, hagan de cuenta que el tronco es como una parte de los pulmones, como diríamos, como los pulmones de las personas, ¿no? También transpiran por ahí, absorben nutrientes, ¿no? Pues imagínate que tú te pongas en la nariz cal. No. No. Entonces, hay que pensar en eso. Otro mito, y híjole, esto me tocó oírlo luego en un evento donde decían que contribuyamos al riego de nuestros árboles. Señora, si le sobró agua del trapeador, écheselo al árbol. Dices, caray, o sea, qué nivel de desconocimiento, de saber que ahí llevas detergentes, llevas químicos, quién sabe si trapeó con cloro, y se lo echas al árbol. O sea, sí, pero fíjate, qué bueno que lo mencionas, Tony, porque luego también se escucha como sugerencia. O el agua que queda de la lavadora, échenselo a los árboles. O sea, con toda esa cantidad de químicos. Exacto, así es. Fíjate, qué bueno que ya está habiendo detergentes que son libres de estos componentes químicos. Sí. Nos falta mucho para sustituirlo en el mercado. Claro. Pero a lo que voy es... creo que para construir espacios públicos habitables con árboles necesitamos, por una parte, sí, una política pública que realmente atienda la habitabilidad de las calles, ¿no? Y que no sea nada más asfalto por donde nada más puedes pasar por auto, porque si vas caminando, olvídate, ¿no? Sí, olvídate de la radiación y del calor. Pero por otro lado también la co-creación del espacio con la participación activa de la ciudadanía.
bien informada, porque ser un buen ciudadano no es nada más ir a una campaña de reforestación y sembrar un árbol. Ser un buen ciudadano no es nada más ir y echar una tina de agua al árbol. Ser un ciudadano es comprometerse con tu metro cuadrado de la ciudad y decir, yo aquí me voy a hacer responsable de que este árbol crezca, de que esté en buen mantenimiento. Por favor, ya no les demos formas de canastas y de cisnes a las plantas. Es mutilarlas, ¿no? Sí. Es mutilarlas. Entonces, si una poda formativa, por ejemplo, los mezquites, sí necesitan que les demos una buena forma para que no crezcan de manera arbustiva, sino que agarren forma con tronco. Pero vaya, creo que regresando al tema del 5 de junio, Día Mundial, hace falta que volteemos a ver a los expertos, a los institutos que están constantemente difundiendo artículos y documentos de concientización y educación ambiental. Sí. Y que nos comprometamos, ¿no? Oye, fíjate, Manuel, José Antonio, que precisamente hoy un ambientalista, al que le mando saludos, Waldo Terry, un ambientalista de Piedras Negras, me mandó una declaratoria de aprobación de una minuta en el Estado de México. No sé si hayan escuchado ustedes de eso. Ya tiene algunas semanas, pero donde el Estado de México decide que la naturaleza, es decir, la biodiversidad, las especies endémicas, las especies nativas, son sujetas de derecho. Uh-huh. Son sujetas de derecho en el Estado de México, ¿no? Y son protegidas por la Constitución. Y ahorita me acordé precisamente por esta cuestión del encalado de los árboles. O sea, a ver, el árbol tiene derecho, ¿no? Sí. O sea, esa es como una visión diferente. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas, José Antonio? Es increíble porque justo lo platicamos ahorita. Ya hay estudios científicos que comprueban que las plantas son seres sintientes, ¿no? Sí son seres sintientes. Y no nada más eso, sino que tienen una dinámica de compartir información y nutrientes a través de sus raíces. Entonces también son solidarios. Entre ellas mismas trabajan, ¿no? Y eso, fíjate que eso me recuerda mucho en alguna discusión que tenía yo sobre pues muchas de las especies que se han ido muriendo en el periférico, ¿no? Ya ven que cuando se hizo el proyecto del rescate del periférico hace como, ¿qué será? 15 años, uh-huh. Que se hicieron estos canales de desagüe con concreto y unos arrietes con unos mezquites. Decía, es que ahí el suelo no se da para las plantas, ve cómo se están muriendo las plantas. Le decía, a ver, ve y párate, tú como persona en medio del asfalto y el concreto, con autos que van a 100, 120 kilómetros por hora con todo el dióxido de carbono que emanan, a ver, uh-huh. Si tú no te sientes mal, te enfermas y, ¿no? Pues que son seres sintientes y también en ese sentido tenemos que entender que hay que cambiar el enfoque, porque siempre hemos visto a la naturaleza como un bien explotable. Exacto. ¿No? Sí, así es. Así es. De hecho, hay un concepto que se llama servicios ecosistémicos, que quiere decir que la naturaleza nos sirven de abastecimiento, nos sirven de regulación y nos sirven como sistema cultural. Y esas tres cosas lo que quieren decir es siempre para explotar por parte del humano. Uh-huh. Esto que dices tú va a revolucionar el marco legal en México, y debería ser así, para que las plantas no sean un elemento a explotar o un elemento ornamental. Le decimos ahorita que les den esta forma de cisne, ¿no? Porque al final son especies que viven y sienten. Sí, o de canasta o esférica y demás, o con las letras de algo, de alguna institución y que está ahí con árboles. Me pareció muy padre esto y yo lo veo muy positivo, o sea, de que los árboles, las plantas, en tanto seres vivos, tengan derechos constitucionales. Digo, me parece una visión sumamente apropiada. Y esto me recordó hace ya más de 10 años también una iniciativa que creo que sí llegó a consolidarse. Fue una declaración en España sobre el derecho a la observación de las estrellas. Y entonces, garantizar un cielo nocturno libre de contaminación para que entonces tuviéramos acceso como seres humanos al derecho de una observación y disfrute de las estrellas y del cielo nocturno. Y esto tenía pues un componente también medioambiental, ¿no? O sea, claro. Si se considera la observación del cielo nocturno no contaminado para el disfrute de la contemplación estelar,
pues entonces hay que procurar que no haya contaminación en el aire. Y lo veías desde esta perspectiva de derecho humano, de vinculación con la naturaleza, que mucho nos hace falta. Entender efectivamente que los ecosistemas no son simple y sencillamente las áreas donde estamos y hacemos la vida, sino que nosotros mismos somos parte de esa naturaleza, ¿no? Así es. Muy bien, Tony, ¿con qué cerramos? Pues nada más decir que rescato esta frase de la Estrategia de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible, una estrategia que está publicada en el Periódico Oficial del Estado, se publicó en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, que marca una visión de un Coahuila en el 2030. Coahuila debe tener ciudades con espacios de encuentro amable. Okay. ¿No? Esa es la gran visión que tendríamos. Luego, claro, se desprenden varios ejes, estrategias, acciones. Pero lo importante y lo que quisiera que interiorizáramos todos y platiquemos, ¿no?, entre banquetas, es qué calle queremos, qué tipo de árboles queremos y qué actividades nos vamos a permitir nosotros mismos por nuestra omisión o acción, ¿no?, llevar a cabo en los espacios, ¿no? Queremos un Torreón San Pedro, ¿no? Queremos un periférico, o queremos una Colón, o queremos una Morelos, o queremos, pues muchas vialidades que son completamente caminables. Exacto. Muy bien, Tony, déjanos punto de contacto, por favor. Claro que sí, por favor, visiten las redes de Asociación Mexicana de Urbanistas, capítulo Coahuila, Amo Coahuila, así nos encuentran en Facebook y también en Instagram, para que pues vean lo que estamos trabajando en temas de urbanismo. Perfecto, pues muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes, encantado. Entre banquetas, como cada 15 días en jueves, aquí en Contrapunto, con el arquitecto José Antonio Ramírez Reyes.